Hola, soy Joaquín, son las 4:15 de la mañana y nos vamos a hacer el tour de la montaña de 7 colores. Aquí llegamos después de un viajecito. Estamos en un restaurante que se llama La Montaña y vamos a desayunar. Acabamos de desayunar. Anduvimos en el bucecito 2 horas. Este restaurante se llama La Montaña. Tiene un desayuno buffet bien bueno. Estamos a 3.200 metros de altura. Y ahora nos vamos a la montaña de 7 colores. Aquí anduvimos una hora más en el bus y llegamos a la montaña de 7 colores. Ahora vamos a empezar el trekking y hay unas vistas muy bonitas de las montañas. Nos dieron estos palitos para poder hacer el trekking fácilmente. Ya, el tema aquí va a ser la falta de oxígeno más que todo. Cuando nosotros tenemos hojas de coca, tenemos agua florida, sí, pero puede ayudar. En casos extremos vamos a darles lo que es el oxígeno, pero es en casos extremos, no se refiere. Bueno, acá vamos a recorrer más o menos la ida, es 4 kilómetros aproximadamente, la vuelta igual sería 8 kilómetros. Bueno, lo que tiene en Valle Rojo, el otro tour, es más o menos más una hora aproximadamente más de este. Esta es la ruta más una hora, la vuelta es detrás de la montaña, esta es del constructor, hoy 1 hora y 20 sin más. Aquí está la opción de tratar caballos por 300 soles hasta los pies de la montaña. Aquí llegamos a la segunda parada. Después de media hora de caminata, aquí uno puede ir al baño por un sol y puede aprovechar de descansar. Aquí estamos como a 4.700 metros de altura aproximadamente. Nos faltan 5 minutos para llegar a la mitad del camino. Siento el corazón en la garganta, weón. Aquí llegamos a la última parada antes de llegar a la cima. El último lugar donde hay baño, que también cobran un sol. Hasta aquí llegan los caballos. Y después todo el mundo tiene que subir a pie. De verdad envidio a esos señores. Se la pasan corriendo todo el rato. Yo no puedo ni caminar tranquilo. Estoy demasiado cansado. La gente que vive aquí tiene los pulmones más grandes. Están más adaptados a la falta de oxígeno. Aquí le van a dar agua florida. Lo soltamos hilo. Mételo ahí. Bien, bien. También las rejillas. De coca para masticar, que tenemos que subir hasta esa cima. Vicentito las tiene ahí, hace un dolito. Un dolito y se come. Eso se mastica, no se traga. Ya, aquí estamos. La última patita. Son 700 metros. Se supone que es media hora aproximadamente. Y vamos a llegar a los 5.200 metros de altura. Por lo que no se puede estar mucho tiempo arriba por la falta de oxígeno. Recomiendan estar 25 como máximo, 25 minutos como máximo arriba.
Creo que nunca me había cansado tanto en la vida. Acá uno da 10 pasos y queda sin aliento. Aquí acabamos de revisar la altura en el celular. ¿Qué dice que son 4.900? ¿Cuánto? 50, 30 metros de altura sobre el nivel del mar. Eso explica tanto cansancio. No explica nuestro estado físico. Llegamos al primer mirador. ¿A dónde llegamos? A la cima. Esta cara de cansancio real. Estamos muertos. Subimos todo eso desde el bus nos dejó por ahí, si es que no me equivoco. Uf. Acá también se puede timbrar el pasaporte, al igual que en Machu Picchu. Se da una propina y nosotros timbramos un papelito para tener el recuerdo, ¿no? ¿Por qué no vinimos con pasaporte? Solo vinimos con carnet. Y ahora vamos a subir a la cima. Aquí estamos a una altura de 5.000 metros sobre el nivel del mar. Venden té de coca. Están las ya clásicas alpaquitas para sacarse fotos. Y ahí nos vamos, arriba. No me había percatado, pero ya se notan los colores. Las montañas de allá al fondo se ven rojas. Ese es un tour aparte que se llama el Valle Rojo. Está lleno de... ¿Verdad? Por allá está lleno de alpaquitas y llamas. Acá empezó a hacer mucho frío, corre mucho viento helado, así que nos vamos a abrigar. El Cerro Nevado que se ve al fondo tiene una altitud de 6.300 metros sobre el nivel del mar. Y en esta punta tenemos 5.200. El de allá es el más alto de Cusco. Oh, casi muero. Estamos llegando. Aquí llegamos. Al final los guías nos dijeron que eran 5.200, pero el cartelito que está aquí dice que son 5.036 metros de altura. Hacia allá está la montaña de colores y hacia acá hay una vista panorámica muy bonita de estos cerros nevados. Es cansador, pero vale absolutamente la pena. ¿O no, amigo? Ahora ya estuvimos cerca de 20 minutos acá arriba, así que vamos a bajar para que no nos duela la cabeza ni tengamos ningún problema. Ya nos vamos. Ya vamos en la mitad de la bajada. Nos sentamos un ratito a descansar porque el guía recién había ido a buscar al resto de gente que estaba arriba, así que preferimos descansar acá que ir al bus, porque estaríamos mucho rato allá sin una vista tan bonita como aquí. Aprovechamos de comer una galletita y después nos vamos. Nosotros llegamos aquí donde está el último baño, más o menos, y es increíble la cantidad de gente que sube. Está lleno, es un camino en zigzag que va ahí y está lleno. Y el otro camino es el que hacen hacia el Valle Rojo,
que desde ahí arriba, desde donde estábamos recién, siguen un camino hacia allá, hacia allá, hacia allá, hacia allá, y cruzan allá mismo. Pero me impresiona la cantidad de gente que hay. No me lo esperaba. Listo. Llegamos de nuevo al estacionamiento de los autos. Estamos muertos, muy cansados, las piernas, andamos con dolor de cabeza. Un poco porque nos quedamos mucho rato arriba, nos quedamos como media hora al final. Y nada, vamos a descansar en el bus y luego vamos a ir a almorzar. Espero que se escuche porque hay harto viento. Y nos vemos. Regresamos al restaurante La Montaña. Estamos todos cansados. Tengo los pies llenos de tierra. Y aquí vamos a despedir el video. Ya nos vamos al hotel. Estamos súper cansados y no se nos ha pasado mucho el dolor de cabeza. Así que vamos a dormir todo el viaje. Así que hasta el próximo video.